gracias, Padre, por tu bondad, por reunirnos en esta mañana. Queremos poner en tus manos este proyecto, este podcast, que sea de bendición para muchos, que sea de aprendizaje, que sea de entretenimiento, que sea de verdadero provecho para que muchos hermanos puedan no solo conocerte a ti, sino pongan a los demás, al servicio de los demás, sus dones, sus talentos, sus cualidades. Bendice a cada uno de los que vayan a pasar por este lugar para que seas tú el que hable por medio de ellos y los ayudes a expresar lo que sea constructivo para la sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo era un niño que no decía maldiciones, era un niño bien portadito. Llegar al seminario y encontrarme con compañeros que eran bien mal hablados, yo dije, pero porque si es un seminarista, ¿por qué dice maldiciones? Para mí eso me pegó mucho. De repente a mí también se me pegaron, yo también empecé a ser mal hablado, pero era nada más eso. Ya de luego me di cuenta de que solo era una mala costumbre, algo que puede ser real. Este muchacho se me hace muy interesado en lo económico. Entonces, si lo que buscas es solamente privilegios económicos, este no es tu camino. Entonces se le dice, ¿sabes qué? Aquí están abundando esto de ti. No, tú no puedes seguir en esto, porque el camino del sacerdocio no es para eso. Y vas para afuera. Aunque hayas terminado cuarto de teología, a lo mejor van a decir, bueno, pero yo conozco a varios padres, bueno, pues superaron mucho. Tuviste un gesto hermoso en darle vida a una persona y pues de hecho vives con un riñón. Entonces, si predicamos el amor al prójimo, porque en el Evangelio dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues está muy bonito leerlo y está muy bonito predicar. Yo le dije a ella, le digo, pues si te sirve, yo me hago los estudios y total, yo tengo 2 riñones, te doy uno. Yo acabo de hacer el camino de Santiago, fui a Santiago de Compostela, en España. Y una de las cosas que me enseñó fue quitarme cosas, porque yo llevaba una mochila muy pesada. No, siempre piensa uno que lleva poco, pero tuve que cambiar de mochila por otra más livianita. Entonces, y te das cuenta de que aún llevas muchas cosas y vas sacando. Esta enseñanza también es para la vida. Tienes que desapegarte. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera presenta. Hola, bienvenidos a este podcast, El Libro de mi Vida. Y en esta ocasión quiero dar gracias al padre Juan Gerardo Hernández Briones por ser nuestro padrino. Es el primer podcast, es el inicio de este proyecto que hemos puesto en manos de Dios. Y les damos las gracias también a ustedes para que nos ayuden viendo estos videos y suscribiéndose al canal El Libro de mi Vida. Y bueno, padre, muchas gracias por acompañarnos. También te quiero decir, quiero darle las gracias a mi café parroquia del señor Eduardo Reséndiz, que nos facilitó las instalaciones y que nos está invitando un delicioso café, padre. Gracias. No, pues un honor arrancar este proyecto y que sea de mucha bendición. Muchas gracias, padre. Te quiero iniciar preguntando, explicándote. En un libro lo primero que vemos pues es la dedicatoria, luego el prólogo y los diferentes capítulos, y pues yo he pensado que todos en alguna vez de nuestra vida hemos dicho, con mi vida se puede hacer un libro. Entonces, obviamente tu libro de vida todavía continúa, obviamente, pero quisiera preguntarte, si fuera un libro tu vida en este momento y alguien lo leyera, ¿cuál fuera la dedicatoria y cuál fuera el prólogo? Sí, antes, perdón que me salga un poquito. Dicen que no juzgues al libro por su portada. Lo primero que uno ve es la portada. Claro. Y muchas veces nos dejamos llevar por eso y es un error, ¿verdad? Porque a veces la portada puede ser buena, puede ser monocromática y por dentro tener mucho contenido bueno. Y bueno, a veces vemos a la gente y no conocemos qué es lo que hay dentro. Entonces, qué bonito que haya este proyecto, que la gente pueda venir a compartir aquí su vida para que sirva. No solamente, pues va a ser imposible entrevistar a todo el mundo, pero sí es cierto, cada uno puede contar un libro, una historia. Y bueno, yo dedicaría, yo creo que a nuestro Señor y a mi papá. Mi papá murió hace 30 años, cuando yo tenía 21 años. Entonces yo le dedicaría a ellos mi historia. Escapa, por ejemplo, mi mamá, que es mi compañera de viajes, mi amiga, mis hermanos. Pero si así seríamos concretos, a nuestro Señor Jesucristo y a mi padre, mi papá, mi Señor Padre, que a ellos les dedicaría.
¿Qué hablaría de prólogo? Pues algo sobre la alegría, yo creo sobre la alegría de servir, porque pues la vocación sacerdotal, soy un sacerdote, la alegría de un sacerdote está en el servicio, para eso nos llamó el Señor. Entonces yo creo que el prólogo trataría algo de la alegría y del servicio. Que básicamente es a lo que te dedicas, ¿no? Exacto, sí, a servir. Muchas, me imagino, tantas historias, tantas anécdotas. Sí. Y bueno, pero tenemos que tener un principio, y a mí me gustaría preguntarte, en el primer capítulo de tu vida, tu familia, quiénes son tus padres, tus hermanos, y en dónde naciste. Sí, bueno, yo creo que en el primer capítulo lo primero sería Ciudad Frontera, Coahuila. Escucharlo, el pito del tren, ¿Qué? todos los días, a todas horas, incluso en la madrugada. Mi papá, trabajador de ferrocarriles nacionales por muchos años, a él lo hicieron conductor cuando yo nací. Por eso decía él que yo traía la torta bajo el brazo. Jamás vi la torta, pero él era muy feliz de que lo ascendieron a ser conductor, que es un rango alto en los ferrocarrileros, porque él había sido garrotero, vamos a llamarle peones en ese trabajo. Y en aquel entonces Ferrocarriles estaba en otra situación. Bueno, mi papá, muy trabajador en el ferrocarril, salía a viajar en los trenes hacia Piedras Negras, a Saltillo, a Sierra Mojada, El Oro, Química del Rey, por allá. Entonces era su trabajo. Y mi madre, pues, mujer de hogar, ama de casa, mujer de iglesia, y los dos en el movimiento familiar cristiano. Yo siempre le digo a la gente que soy un hijo del movimiento familiar cristiano. Mis hermanos mayores, tengo un hermano que es el mayor y dos hermanas mayores. Ellos, pues para mí fueron maestros de vida también, porque al jugar, al ir aprendiendo ellos el catecismo, yo lo iba aprendiendo. Como ellos entraron primero. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el cuarto de 5. Mi hermana, la chiquita, nació cuando yo tenía 10 años. Entonces, durante 10 años yo fui el más chico, y cuando mis hermanos iban aprendiendo y mis papás estudiaban con ellos, yo aprendía. Entonces, lo que iban aprendiendo ellos, lo iba aprendiendo yo. Fue muy interesante porque tuve esa bendición. Por eso digo que ellos también fueron maestros para mí, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Mi hermano, muy inquieto, pero fue el que me enseñó a jugar fútbol, y a partir de ello agarré un amor por el fútbol. Y eso, en un niño que era retraído, yo era muy introvertido, como que él fue el que me sacó al barrio y a conocer a otros niños. Pero lo interesante fue que combiné eso con un gusto personal, que tenía yo amiguitos ahí en el barrio, que luego yo me los llevaba a la iglesia. Me iba a misa diaria y me los llevaba, y se hicieron monaguillos. No habían hecho la primera comunión por circunstancias de sus familias. Mis hermanas fueron sus madrinas de primera comunión, pero yo fui el que los empujé a la iglesia. Y jugábamos fútbol cuando regresábamos de misa. Les decía yo, ya que vengamos de misa, jugamos. Entonces ya, yo los lideraba en ese sentido. Y sí, o sea, éramos un grupito de niños del barrio, pero que nos íbamos a la iglesia. Así es, yo me imagino que en ese entonces, pues, viviste una infancia como muchos de nosotros. Bueno, yo paso los 50 años, sí, pero pues había de entretenimiento, los juegos que quisieras con la imaginación, sí, y muy sano todo. Sí, pues no, era jugar fútbol, era con los demás niños y niñas del barrio, salir a jugar a las escondidas. Eran tiempos muy bonitos que se podía jugar en la calle por horas. O sea, nos daban la noche ahí jugando, y niños y niñas juntos. Ahí el barrio, claro, fue muy bonito. Sí, también aprendimos mucho. ¿Cuántos años tienes, padre? Tengo 53. Bueno, estoy por cumplir 53, 26 de septiembre. No sé cuándo salga el podcast, pero el 26 de septiembre completaré 53. Pues a lo mejor lo dejamos para esa fecha. Pues yo tengo 53, soy de agosto del 72, entonces más o menos. Yo septiembre del 72. Sabes que ahora que nombras, bueno, eso va a ser para el siguiente capítulo, lo dejo ahí, regreso. Pero bueno, en este entorno que creciste, muy familiar, muy sano, dentro de la iglesia también, dices que tú jalabas a los niños o los invitabas, entonces quiere decir que ya traías, Dios ya te había escogido, padre. ¿Cómo fue ese encuentro, esa decisión
de no solamente ir a misa, sino involucrarte ya más adentro? Sí, fue como te decía, la gente de la parroquia, o más bien mi familia se involucró en la parroquia muy pronto, porque mi mamá era de iglesia. El padre Antonio Mendoza, en paz descanse, había llegado como el primer párroco de esa parroquia, que era una capilla, y el obispo Villalobos la hizo parroquia. Los primeros niños que se integraron al grupo fueron mis hermanos, al grupo de adolescentes y niños, a la CAN. Y detrás iba yo, coro de niños, catecismo, y el padre me invitaba a ser monaguillo. Vente a ayudarme en la misa, me decía, cuando salíamos de misa. Y yo, como era muy introvertido, batallaba para interactuar un poquito así, salir del grupito que yo tenía. Me daba pena y mi mamá siempre me decía, el padre te invitó. Entonces hasta que me animé, empecé a ir a la misa entre semana. Había otro niño que era monaguillo, Jorge, que él fue el que me enseñó a ayudar en misa. Con el tiempo me llevé yo a mis amigos y entonces... Pero sí, ya traía este gusto. Yo siento que la fe, pues la traigo de mi familia. O sea, la vocación nació en mi familia. Ok. Entonces, pero hubo un momento en el que, pues no sé cuándo ya sea más en serio, porque yo vi una foto tuya Sí. con muchos niños, inclusive jóvenes, cuando ya les dan la sotana, que hace unos meses hubo una ceremonia aquí en Sabinas, Sí. donde se les entregó a 7, pero ya son adolescentes. Ustedes eran prácticamente niños. Sí, éramos niños. Yo cuando entré al seminario tenía 11 años cumplidos. O sea, entré el 1 de septiembre y el 26 de septiembre cumplía los 12. Entonces Wow. entramos un grupo de niños de primero de secundaria, éramos 20 de primero de secundaria. Entraron otros tantos de segundo, otros de tantos. Éramos muchísimos seminaristas. Y sí, o sea, cuando el padre me invita a ser monaguillo, antes me regreso otra vez. Y a mí me gustaba mucho ir a la misa, servir en todas las misas posibles. Y el padre notó que traía indicios de vocación. Se lo comentó a mis papás me dijeron, ¿te gustaría ir a un retiro? Sí, fui a Saltillo, fui a 2 retiros vocacionales al preseminario y me integré. Pues fíjate que dices algo que parece muy natural lo que dices. Tus padres, eras un niño, Sí. tus padres te dieron permiso y me regreso a este capítulo donde 7 muchachos de la región recibieron su sotana, porque en el mensaje que dio el obispo, precisamente hablaba de que muchas veces es la familia la que no quiere dejarte Exacto. que desarrolles la vocación. En tu caso fue distinto. Sí, no, en mi caso fue, gracias a Dios, el apoyo total de mi papá, de mi mamá, la confianza. Ellos habían sembrado en nosotros muy bien los valores y los principios, porque cuando te vas al seminario, pues vas a ser compañero de otros que traen otra educación, otros compañeros más grandes, y el seminario no es un lugar donde están puros santos, o sea, llegamos todo tipo de niños y jóvenes, y pues habrá algunos que traen cierta malicia, todo esto, pero por eso era importante la educación que me dieron desde niño, en valores, en principios, en moral, en fe, en fortaleza, porque yo sí me fui y extrañaba a mis papás. Entonces, sí, y entonces sí nos tocó. Yo tuve un compañero de los monaguillos que éramos en frontera, que su papá no lo dejó irse al seminario. Le dijo, espérate, termina la secundaria. Terminó la secundaria, le dijo, espérate, termina la prepa. Y no, nunca lo dejó irse. Entonces, sí existe esto. Por prejuicios, se respeta la autoridad de los padres, o sea, porque Claro. ellos son los responsables. Pero sí hay muchos prejuicios. Hay gente que dice, es que yo quiero nietos, es que, no sé, pero la cantidad de bendiciones, mi mamá lo platica, dice, es que nunca me imaginé cuánta bendición iba a recibir yo. Sí, uno sabe en lo espiritual, dice, pero cuando la gente me ve con cariño y ni me conocen, dice ella, sin conocerme, siento que me aprecian. Dice, ¿por qué? Nada más porque tú eres sacerdote, me dice. Entonces, sí, la gente a veces tiene prejuicios y no sabe de todo lo que se priva en bendiciones de parte de Dios cuando Dios elige a alguno de la familia. Pues nosotros éramos 5. Ahorita las familias cada vez son de menos, entonces sienten más. Yo siento que eso les duele más el desprendimiento. Sí, porque cuando son 2 y uno va a ser Sí, sacerdote, se va a ir. Prácticamente lo voy a perder la estirpe, ¿no? Como Y luego sienten que se van, pero pues igual los que se casan se van. O sea, es lo mismo. Es más, no es lo mismo. Digo, no demerito la vocación al matrimonio, que es algo muy hermoso,
pero pues es una bendición también. Entonces, como quiera los hijos se van a ir, o sea, entregárselos a Dios, pues qué mejor. Más que ahora no se van, padre. ¿No? Exacto. Algunos casos. Sí. Bueno, son tiempos diferentes, Sí, ¿no? Son tiempos diferentes, pero bueno, eso es algo que evoluciona siempre, las familias, las ideas, como dices, y obviamente cuando estás en un grupo donde, por ejemplo, lo que comentabas del seminario, donde estás en un grupo que hay personas de diferentes personalidades, ideas, pues también tienes que luchar con eso y me imagino con la fe, porque no sé qué prueba hayas tenido fuerte o si hayas tenido algún momento en que hubieras pensado, pues a lo mejor no es por aquí. ¿Tuviste alguna duda alguna vez? Fueron muy leves, gracias a Dios. Tuve compañeros que se salieron y regresaron, o sea, hoy son buenos sacerdotes. Tuve compañeros que se salieron y ya no volvieron. Pero, por ejemplo, ¿qué implicó para mí un reto? Pienso dos cosas. Una, el extrañar a mis papás. Pero para mí era más fuerte la intención de ser sacerdote. Pero otra, yo era un niño que no decía maldiciones, era un niño bien portadito. Llegar al seminario y encontrarme con compañeros que eran bien mal hablados, yo me dije, pero si es un seminarista, ¿por qué dice maldiciones? Para mí eso me pegó mucho. Y lo comenté con el director espiritual y me decía, mira, tú mantén tus buenas costumbres, tú mantén tus buenas... De repente a mí también se me pegaron, yo también empecé a ser mal hablado, pero era nada más eso. Ya de luego me di cuenta de que solo era una mala costumbre, no era una mala intención, no era... Pues venían acostumbrados de su familia de que así hablaban. Sí. En mi casa mi mamá no decía una mala palabra, mi papá sí, pero no se hablaban así. Entonces ya me di cuenta de que no era algo tan grave. No es correcto, pero no era algo que fuera a ser un pecado grave. Yo me escandalizaba, o sea, a ese grado de inocencia estaba yo. Pero ese tipo de cosas fueron las pruebas para mí. Realmente todo lo demás, yo era muy feliz en el seminario. El fútbol, jugábamos fútbol todos los días y para mí el fútbol siempre fue, casi era una religión. O sea, te estoy hablando de que yo no me perdía los partidos de los mundiales porque era lo que podía ver en vacaciones. Jugar a quien jugara. Todavía ahorita soy muy aficionado al fútbol. Entonces jugar fútbol con otros compañeros, tener misa diaria, rosario diario, yo disfrutaba todo eso. Lo que no disfrutaba mucho eran las matemáticas en la escuela. Porque, yo creo que en porque, 90% porque hacíamos la secundaria en un colegio, la prepa, todo. Y lo que menos disfruté fue las matemáticas y la física. Ahí le sufrí. Confieso que le sufrí porque yo era muy distraído. Me ponías a leer, me encanta leer. Desde niño fui aficionado a los libros, desde muy niño, hasta la fecha. Pero me ponías a resolver un problema, me desconcentraba. Sí, batallaba para eso. Sí, yo creo que nuestro cerebro cuando no domina algo, empiezas a eso. Yo creo que el 90% nos pasa, pero yo te voy a decir algo. Hay una etapa en donde cuando entiendes ya la situación, dicen los que saben, a mí me pasó 1 o 2 veces que yo era malísimo, pero cuando le entendía a un problema, o a un ejercicio, no problema, un ejercicio que te ponen, cuando ya le entiendes la lógica es cuando dices, sí. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos diferente manera de aprender. Exacto. Porque a veces yo con 2 palabras aprendía cierto concepto y hay otros compañeros que no. Entonces, entonces creo que ahí está la magia de nuestros queridos maestros en su vocación para identificarlo, ¿no? Exacto. Yo tenía un compañero muy inteligente, siempre sacaba 100, o sea, era imposible que él sacara un 99.9, o sea, era 100. Pero cuando algo se descomponía, ¿quién lo arreglaba? Él no. Él no se le daban las herramientas, tener la paciencia para atornillar, para batir mezcla, porque yo tenía un compañero bueno para la albañilería, porque a eso le hace uno en el seminario. Claro. Y le batíamos la mezcla con todas las ganas y enjarrábamos paredes. El deporte se me daba bien. Toda esta parte que te digo se descomponía algo eléctrico sin haber estudiado, sin haber sabido nada, le movíamos y arreglábamos las cosas, le hacíamos a la mecánica, no sé de dónde, pero ese tipo de habilidades. Y como dices, los maestros tienen descubrir por dónde es el aprendizaje de este niño y cada vez se especializan más, es admirable. Exactamente, mi respeto. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera
tiene la misión de formar profesionales, líderes de enfermería, con sólidas bases científicas, metodológicas, tecnológicas y humanísticas para brindar cuidado a las personas y a las familias en los estados de salud y enfermedad. Gracias a la confianza de los padres de familia, al esfuerzo de los estudiantes y maestros, nuestra institución celebra este mes de septiembre el 9º aniversario de su fundación. La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera, siempre presente. Y bueno, padre, algo que me sorprende mucho es que uno pensaría que los sacerdotes es como la universidad, prepa, un seminario, y a los 3 años, bye. No bye, sino graduado, pero vuelvo a lo que nos comentaba el obispo Miranda Guardiola, que ellos deciden cuándo estás maduro y cuándo no. Entonces pueden pasar, no sé cuál es el mínimo, pero han pasado 11 años y hasta los 11, y a lo mejor si todavía no lo ves bien, todavía sigue sirviendo, pero todavía no se consagran. Entonces, ¿cuántos años estuviste antes de ser sacerdote? Bueno, yo como entré muy chiquito, hice la secundaria y la prepa, entonces hice 14 años de seminario. 14 años contando desde secundaria y prepa. Obvio que tuve compañeros que entraron después de prepa. El señor obispo, fuimos compañeros en filosofía. Cuando él entró al seminario, él ya traía una carrera y había trabajado, así, muchos. Mi hermano fue seminarista, él se salió, pero él ya tenía su carrera. Entonces, y ellos hacen menos años, 8 o 9 años. Pero es un discernimiento, no es como la universidad de que gradúas, pasaste las materias y ya te entregan tu título. No, acá es diferente. La iglesia tiene que hacer un discernimiento de si tu vocación está madura o no, porque puedes saberte todo, puedes haber pasado todos los exámenes, pero cada determinado tiempo, por ejemplo, alrededor de la etapa de teología, esto es como 4 años después de haber empezado, se hace se le llama escrutinios. Se pide a compañeros que tienes, que tú eliges, 4 compañeros, a veces así es, 4 que elige el formador y que tú no sabes, 4 laicos y algún sacerdote que te conozca, que dé un informe de ti. Y se pide todo. ¿Cómo es en este aspecto? ¿Cómo es? Se entrega este cuestionario, al seminario se evalúa, oye, trae esta situación, no conviene dejarlo pasar, o lo dejamos pasar a la siguiente etapa, pero con esta condición de que trabaje esto, de manera que si en la siguiente etapa no, pues quiere decir que no está listo. Entonces se te pone a trabajar asuntos de madurez humana, de madurez espiritual, de madurez vocacional, de madurez apostólica. O sea, son 4 dimensiones. Entonces y así, cada determinada etapa. Y al final, otra vez, yo tengo amigos que tardaron 3 años, después de que estudiaron todo, pidieron ser ordenados y le dijeron, te falta trabajar esto. 1 año después solicitaron otra vez, no lo ha superado. 1 año después, no lo ha superado. Siguiente año, ya parece que sí. Porque se hace el discernimiento con la iglesia, o sea, laicos y sacerdotes, amigos que dicen, me parece que esta persona, por ejemplo, algo que puede ser real, este muchacho se me hace muy interesado en lo económico. Entonces, si lo que buscas es solamente privilegios económicos, no es tu camino. Entonces se le dice, ¿sabes qué? Aquí están abundando esto de ti. No, tú no puedes seguir en esto, porque el camino del sacerdocio no es para eso. Y vas para afuera. Aunque hayas terminado 4 de teología, que es el último etapa de estudios, que toda la vida fuiste bien enojón y bien regañón con la gente. Se te dijo en el seminario menor, se te dijo en filosofía cuando saliste de servicio, se te dijo cuando terminaste, y estás solicitando, pues vas a ser un sacerdote muy regañón, o sea, no estás para esto. A lo mejor van a decir, bueno, pero yo conozco varios padres regañones. Bueno, pues superaron mucho. Entonces, sí, ese tipo de cosas. Hay más asuntos, muchos asuntos. No es fácil, padre. No, o sea, por eso digo la iglesia da su juicio. La iglesia es el sacerdote, el laico, el amigo, los otros compañeros a los que tú elegiste, o sea, todos dan una opinión de ti y juran decir la verdad. Es un compromiso bastante grande. Sí. Y bueno, padre, y se me viene a la mente ahorita que estás hablando sobre el servicio, sobre la vocación,
En una parte yo creo que tú has de haber visto la película de Cantinflas, El Padrecito. Sí, he visto. La última escena, de las últimas escenas, se me queda muy grabado porque lo mandan a él a una iglesia donde está un padre ya mayor. El padre no quiere que se lo lleven y al final de cuentas llega un supervisor o no sé cómo se le llama, que le dice, ¿verdad?, que ya se va a caer y él pues se hace medio loquito para que dejen al padre y al final lo deja, ¿no? Y cuando van en el camión le dice su superior, ¿usted cree que no noté que eso que es puro rollo? Pero sí me da gusto decirle que usted pues le inyectó mucha vida al padre, entonces lo vamos a dejar. Y hay una palabra que dijo, vamos a ver para que usted siga en el diaconato, lo vamos a mandar a otra parroquia para que revitalice a otro sacerdote, pero te vas a quedar en el diaconato. Entonces me quedó esa palabra, dije, entonces no eras si eras sacerdote o no, o qué es ese término que hubo. No, es que diaconado hace referencia al grado anterior a presbiterado, pero él ahí es un sacerdote, es un presbítero. Sí es, ya. Pero no recuerdo esa escena exactamente. Sí, ya es al último, ya es cuando se despide de todos y ya va en el autobús de aquellos años, sí, y ya fue casi la última escena, y ya se van en el autobús, pero sí se me quedó eso, ¿no? Y bueno, padre, en la siguiente etapa, en el siguiente capítulo de tu vida, ¿cuándo te ordenas y a dónde te envían? Bueno, yo terminé de estudiar, quiero compartir esto. Termino de estudiar en el seminario de Monterrey porque en ese entonces no había seminario mayor. El seminario se divide en etapa menor y mayor. El seminario menor es secundaria, prepa y un grado que le llaman propedéutico o humanidades, que es ya como para ubicar a todos. Y luego ya sigue el seminario mayor, que son los estudios ya propiamente sacerdotales, filosofía y teología. La filosofía es para un pensamiento crítico, para saber discernir todo esto. Y la teología ya te metes en estudios de Biblia y los tratados de la doctrina de la iglesia. Cuando uno termina, en aquel entonces te mandaban un semestre de servicio, se le llamaba ministerio, alguna parroquia. Bueno, y para variar, a mí me mandaron al seminario. Entonces, después de haber estado 14 años en el seminario, me mandan al seminario. Sí, era maestro en la etapa de filosofía del seminario de Saltillo. Ya para entonces estaba iniciando el seminario mayor en Saltillo. Entonces estuve un semestre, fueron mis alumnos el padre Rogelio Hidalgo, el padre Armando Guerrero, sí, padres de aquí que ahora están aquí en la diócesis, fueron mis alumnos en filosofía. Solo estuve un semestre porque yo le había dicho al rector que yo tenía toda la vida en el seminario, que quería servir en una parroquia, y me mandaron a Ocampo. En aquel entonces éramos toda una diócesis, Saltillo, desde Saltillo hasta Piedra Negra, Ciudad Acuña, y fui a una experiencia muy bonita en Ocampo cuando me ordenan diácono. Me ordenan diácono el 23 de diciembre del 98 y llego con el padre Roberto Cumberland a la parroquia de Santa Catalina de Siena en Ocampo. De Ocampo atendíamos todo el municipio de Ocampo, hasta Boquillas del Carmen. Son cientos de kilómetros por el desierto. Para mí fue una etapa muy bonita. Fue solo un semestre, fue hasta mayo. Pero era muy bonito poder ir a los ejidos candelilleros de allá de Álamo de Márquez, el Guaje. O sea, conozco todo el desierto de Ocampo. Entonces era muy bonito ir con la gente de allá, que no tienen electricidad, tienen baterías y paneles solares desde hace muchos años que el gobierno les proveyó de eso. Entonces, con la humildad de allá de la gente campesina de aquellos lugares. Para mayo me ordenó sacerdote el 26 de mayo del 99 en la parroquia del Verbo Encarnado en Frontera, en la colonia occidental. Y el señor obispo Villalobos me manda a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Santa María de Guadalupe se llama la parroquia, en Ciudad Acuña, como vicario del padre Barragán. Fueron mis primeros 2 años de sacerdote en Ciudad Acuña. Entonces, cuando te ordenas, es ahí en Frontera, ahí sí, en tu casa. En la parroquia donde fui monaguillo. Fue muy bonito eso, porque mucha gente me había conocido de niño, desde niño, y luego me vieron ordenarme sacerdote. Sí, wow. Fue un privilegio. Y entonces ya de ahí empezaste tu vida sacerdotal en 1999. En el 99 llego a Ciudad Acuña, 2 años con el padre Barragán. Estaba el padre Martín Bustillos de vicario de él, en paz descanse el padre Martín, que luego fue, sí, cómo no, estuvo aquí en San Francisco. San Francisco de sí. Él era vicario, un excelente hermano sacerdote, me trató muy bien, fuimos muy buenos amigos, pero luego a él lo cambiaron a
a Piedras Negras y llegó el padre Federico de Santos, ahí con nosotros, llegó de diácono y luego se ordenó. Entonces ahí comencé yo, mis primeros 2 años. 2 años después me manda el señor Vera, ya había llegado el señor obispo Raúl Vera, me manda al seminario de Piedras Negras, era un seminario auxiliar de Saltillo, pero me manda como coordinador del seminario. Entonces ahí yo era prefecto de disciplina, de estudios y pues de cuidar a los seminaristas. Sí. Cuando yo estuve trabajando en Zócalo Piedras Negras, alrededor de 2002, estaban ya, no sé en qué fecha exactamente nació, pero yo estuve en 2002 ahí en Piedras Negras. Sí. Y pues íbamos, creo que es la iglesia que está pegada casi a la línea. Por ahí había un sacerdote que nos daba información. No sé en qué fecha inició, pero más o menos después del 2000 lo inició la diócesis ya de Piedras. Sí, la diócesis empieza en el 2003, pero el seminario ya había empezado antes. El obispo Villalobos lo había hecho un seminario auxiliar de Saltillo para que las vocaciones de la Carbonífera y de la Fronteriza no tuvieran que irse hasta Saltillo, sino que tuvieran un seminario más cercano. Entonces fue cuando empezó ese seminario. Ahí estuvo de seminarista el padre Chano, el padre Chanito, que aquí lo conocen muy bien en Sabinas. ¿Cómo no? Él estuvo fue de la primera generación de ese seminario, pero yo no lo alcancé. Yo cuando llego al seminario, él ya estaba en el seminario mayor. Entonces fui prefecto ahí en Piedras Negras. Entonces ya de ahí empezaste. Bueno, pues siempre has tenido mucha responsabilidad, pero dime, ¿qué es o qué sentiste la primera vez que te dijeron, vas a estar en esta parroquia y tú vas a ser el administrador, el bueno, o el párroco? Yo me imagino que después de toda la experiencia que tuviste y ahora sí, estos son tus feligreses, sí. Este es tu rebaño. Pues primero, cuando lo mandan a uno, lo primero es ser vicario. Tienes un párroco, un padre que manda en la parroquia, es el encargado, es el responsable de la parroquia y de ti. Y entonces ese era el padre Barragán. Para mí fue un maestro en el trato, también muy buen sacerdote, en paz descanse. Y él me encomendó la renovación carismática, el movimiento familiar cristiano y a los jóvenes. Entonces es como lo primero que te encomiendan. Ya después fui responsable de los seminaristas, teníamos 40 alumnos en el seminario de Piedras Negras. Después fui vicario del padre, llega el señor obispo Don Alonso, cuando empieza la diócesis en el 2003, y me envía como vicario en el Santuario de Guadalupe, la iglesia que está pegada al río. Sí. Ahí era vicario del padre Armando Vargas. Fui 2 años vicario y entonces a los 2 años de ahí ya me mandan a Nueva Rosita, a la parroquia de Guadalupe, ahora sí a ser párroco yo. Ahora sí, tú te vas a encargar de administrar económicamente, de la pastoral, de organizar. Y fueron 6 años muy bonitos también porque remodelamos el templo, se integró mucha gente en ese entonces a la parroquia. Templo, casa parroquial, crecimiento en algunos grupos. Fue una etapa también muy bonita. Fue cuando me tocó la inundación de Sabinas. Fue en 2010, un año antes de yo irme a estudiar, porque yo me fui a estudiar a Roma 2 años. Entonces yo estaba en Nueva Rosita y nos tocó recibir a los ancianitos del asilo de ancianos de aquí y luego tratar de comunicarnos con la gente de San Juan de Sabinas y de los ejidos de allá de por Pasta de Concho, Santa María, de todos aquellos lugares. Del Naranjo, todo aquello. Sí, porque les llevábamos despensas. Yo iba conseguimos una lancha que nos ayudaba a llevarles despensas. A cruzar ahí y luego el alcalde de aquel entonces, Toño Nerio, me permitió también ir en helicóptero a Santa María a llevar despensas. Sí. Fue una etapa muy difícil. Y luego venir para acá a traer insecticidas aquí a Sabinas. También. Nos tocó, sí, son de esos momentos que nos toca, como cuando fue la inundación de Villa de Fuente. Yo estaba en Guadalupe, de Piedras. Entonces, de repente son cosas que hay que entrarle también, ¿verdad? Pues yo creo que ahí es donde se muestra, ¿no?, lo que es el servicio. Sí. Porque son momentos en que la sociedad, pues sí. Necesita, y no, porque atendemos no solo lo espiritual. Jesús en el Evangelio les dice a los apóstoles, denles ustedes de comer, cuando anda toda la gente ahí. Y entonces a veces nos toca entrarle a esas cosas. Entonces yo creo que en ese capítulo de mi vida pues es el servicio en lo social también, porque atiende uno en lo espiritual mucho, pero de repente hay necesidades sociales que atender. A ver, te quiero preguntar, ¿tú eres guadalupano? Sí. Sí, porque creo yo que hay algunas, no sé, especialidades o áreas. No, bueno, en el sentido, yo estudié en Roma teología dogmática,
pero he buscado mucho, tanto la Mariología, o sea, el estudio de la Santísima Virgen, y yo creo que todos los padres somos de alguna manera como nos gusta las ciencias guadalupanas. El que sí estudió especialidad así en licenciatura en ciencias guadalupanas es el padre José Luis Hernández Bermea, que está en Rosita. En Rosita, Sí, en la sí, parroquia sí de Guadalupe. de la parroquia de Guadalupe. Pero sí, siempre me ha tocado parroquias de Guadalupe. Te pregunto por eso, porque me dices, yo no Guadalupe sabía de que estuviste Acuña, en Rosita. Guadalupe de Piedras, Guadalupe de Rosita, Guadalupe de Sabinas, sí. Ahora vas a algo distinto, a una... Nuestra Señora de San Juan. Ajá. Sí, mi nombre, yo me llamo Juan Gerardo. El Juan, mi mamá lo eligió por la Virgen de San Juan. Entonces, Okay. también hay un vínculo ahí con la Virgen de San Juan. Es la misma Virgen María, pero bueno, en diferentes advocaciones. Así es. Padre, en otro capítulo que te quiero preguntar de tu vida, una cosa es creer, otra cosa es la fe, en mi opinión, pero otra cosa es manifestarla en amor, porque al final de cuentas lo que nos pide Dios es que nos amemos. Uh-huh. Pero llevarlo de la teoría a la práctica, cualquier cosa, uh-huh, es difícil. Sí. En tu caso, supimos que hace algunos años tuviste un gesto hermoso en darle vida a una persona y pues de hecho vives con un riñón. Uh-huh. Y cuando uno ve las películas, que hay alguna necesidad en la película, ¿no? De un riñón y los parientes nadie quiere, o son cuestiones difíciles verlas, inclusive en las películas, inclusive pensarlas uno mismo. Obviamente, pues por un hijo, creo que todo padre o madre hace muchas cosas. Pero en tu caso, padre, creo que esa decisión que tomaste fue algo lindo, hermoso, fue algo maravilloso. Y quiero que nos cuentes lo que nos quieras contar, lo que nos quieras compartir, porque no he sabido de alguien más que tenga esa... Sí. Bueno, cuando yo llegué al seminario de Piedras Negras a ser responsable, conocí a esta amiga que daba clases ahí en el seminario, daba clases de inglés y les ayudaba con las matemáticas. Ella es ingeniero industrial y buenísima para las matemáticas, es muy inteligente. Entonces, ella en ese entonces, hace 20 tantos años, me platica que tiene un problema en los riñones que se le van a ir deteriorando. Así es. Los médicos ya lo tienen, ya saben que así va a pasar. Y con ella y con sus hijos, en ese entonces ella estaba divorciada, al poquito tiempo conoce al que hoy es su esposo, e hicimos muy bonita amistad con esa familia, hay una amistad muy bonita. Entonces se fue agravando su situación, nunca hemos perdido comunicación, necesitaba un trasplante, surge una amiga de ella que le dice: yo te dono mi riñón, pero después de ya hacerse todos los estudios, de ser compatibles y todo, ella le entra el miedo, se echa para atrás. Mi amiga yo la vi muy deprimida. Para esto pasaron muchas cosas. En estos 20 y tantos años padeció mucho. Yo la vi enfermarse muchas veces a causa de eso, la vi sufrir mucho. Muchas veces le di la unción de los enfermos, muchas veces fui a hacerle oración, ver a sus hijos preocupados cuando eran niños y ahorita son jóvenes. Pero entonces, pues ves a un amigo sufrir. Entonces, si predicamos el amor al prójimo, porque en el Evangelio dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues está muy bonito leerlo y está muy bonito predicarlo. A eso me refiero. Las palabras son bonitas, la convicción yo creo que de la gente es... Pero yo le dije a ella, le digo, pues si te sirve, yo me hago los estudios y total, yo tengo 2 riñones, te doy uno, no pasa nada. Y para esto pues hay estudios previos. No sé, los médicos no admiten como donador, no solamente son estudios de compatibilidad, son estudios de que tu salud no va a mermar. O sea, moralmente incluso la iglesia enseña en la doctrina moral que no debes donar si va a ser en perjuicio tuyo. O sea, no es correcto. Entonces, ese discernimiento yo lo hice a la luz de la fe, lo puse en oración, consulté médicos, consulté a mi familia, consulté a mi obispo. O sea, yo hice todo un discernimiento y yo dije, yo siento que Dios me está pidiendo esto. Y entonces pues dije sí. En el lapso hubo varias manifestaciones interesantes. El ex esposo de esta amiga, yo lo conozco, nos llevamos bien.
y él la lleva bien también con su familia. Le donó el riñón a su propio hijo, porque el hijo de ella también tenía el problema. Okay. Entonces, cuando ya hice todos los estudios, fui a consultar con un médico en Monterrey para despejar dudas. Y me llevé a mi mamá porque mi mamá también traía ciertos temores. Y el doctor nos aclaró todo lo que se iba a hacer, vio todos los estudios, dijo, no veo ningún inconveniente. ¿Cuál es su temor, señora? Le dijo a mi mamá. No, quería escuchar eso, ya. Y mi mamá dijo, adelante. Porque la quise tomar en cuenta, yo también a mi mamá. Y cuando veníamos de regreso, en la carretera, me paro en el kilómetro 100 de Saltillo hacia acá, que está en la gasolinera, está un oso, una estatua de un oso. Y me paro para echar gasolina y veo una persona parada en un lado. No le puse mucha atención, nada más vi que una persona de lentes oscuros estaba ahí. Entonces me bajo yo del carro para abrir algo iba a mover de la maleta, no sé, iba a sacar la cartera, creo. Se me había quedado en el maletero. Y escucho, padre. Le digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Jaime. Era el ex esposo de esta amiga que le había donado el riñón a su hijo. Y le digo, oye, no me vas a creer, porque de momento no lo identifiqué porque no me lo esperaba verlo y con los lentes oscuros. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Yo traía la inquietud de platicar contigo de cómo te sentías físicamente después de la donación, del trasplante y todo. Le digo, y vengo con un médico de que me aclare todo. Me dijo que todo está bien. Y me dice, padre, pues yo he estado muy bien y sigo haciendo deporte, etc. Y pues fue como una señal más. Ya, como que el punto final de Dios te está diciendo que sí. Y bendito Dios, tengo muy buena salud. Yo me alimento muy bien, hago ejercicio. Y pues dije, si estoy tan bien, si la salud yo hice un discernimiento. Dios me ha ayudado a cuidar mi salud para esto. Porque si decimos, nadie da la vida nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Si a mi amiga le puedo dar vida, porque estaba conectada a una máquina, o sea, a ella le hacían hemodiálisis 2 veces a la semana. Y se ponía mal y todo esto. Y me dijo, ya con el tiempo, padre, me sacaste de una vida que me estaba deteriorando, dice, no podía salir adelante. Dice, y ahorita, todavía hoy, acabo de hablar con ella hace 2, 3 días, y me dice, los resultados están perfectos. Dice, nunca había visto mejores resultados de mis riñones que ahorita. Dice, así es que tu riñón, me dice ella, tu riñón funciona muy bien. Le dije, no es mío, es tuyo. Yo te lo di, te lo he dado ya. No, pues es un detalle hermoso. Creo que, sí. Te digo, yo quería que nos compartieras esa historia. Algunos lo supimos, pero con detalle no. Y creo que eres un ejemplo vivo. No, pues de que Dios hace maravillas a través. Sí, y comparto esto. Yo siento que el sacerdocio, eso es. Sacerdocio es entrega. Entonces, yo tengo muy grabado en mí, ahorita ya les platiqué mi infancia, de que, Dios me llamó para ser sacerdote. Sacerdote no es el que hace cosas en un templo. Esa es una parte. Sacerdocio es entrega. Sacerdocio es sacrificio muchas veces, porque en muchas ocasiones nos ha tocado a los padres que ya te vas a acostar a dormir porque pues ya dieron la hora y te hablan para ir a ver un enfermo. Pues hay que ir, porque esa persona con el sacramento que le das lo vas a mandar derechito al cielo, y para eso estoy. Cuesta, claro que cuesta, somos seres humanos que queremos dormirnos a cierta hora, despertarnos a cierta hora, y de repente que te dicen, no es de todos los días, pero sabes que para eso estás. Entonces, sacerdocio es entrega, sacerdocio es sacrificio, pero sacerdocio es felicidad. O sea, eso sí, yo lo tengo bien constatado. Dios, esto es para los padres de familia, que sepan que un sacerdote es una persona muy feliz. Padre, perdón que te interrumpa. Yo creo que a través de la historia de los pueblos, de las parroquias, yo soy de Rosita, viví muy poco tiempo, pero ahí en Rosita estuvo mucho tiempo un padre Padilla que estaba en la San José Obrero, creo. No tuve el gusto de conocerlo, pero sé su historia así breve,
Y así como él, hay muchos sacerdotes que conforme pasa el tiempo, la gente los va amando más. Son obviamente guías espirituales, pero también ponen el ejemplo, ¿no? Ponen el ejemplo y por eso son muy queridos. Desafortunadamente, pues pasa el tiempo y por cuestiones, pues no sé, administrativas, etcétera, los cambian y eso duele mucho. O sea, duele. Yo en lo personal me pasó cuando era niño. Sí. No sé, cambiaron a un sacerdote. Yo viví algunos años en Mazatlán. Y pues lloras, dices, sí, híjole, el que llegue, como que llegue otro nuevo y dices, sí, no, es que el sacerdote no le pertenece a un grupo de personas. El sacerdote no le pertenece a una parroquia. El sacerdote pertenece a la iglesia. El sacerdote pertenece a Cristo y la iglesia está, en nuestro caso, en una diócesis. Somos sacerdotes diocesanos. Nos ordenan para una diócesis, vivimos bajo el mando de un obispo, pero no es solamente como el jefe, porque a veces se le ve como el gerente general que dispone. No, es el pastor de una comunidad, el que tiene que cuidar por el bien de estas ovejas, que son esta parroquia, pero también estas ovejas que son estos sacerdotes, que a su vez somos pastores también. Claro. Pero el sacerdote no le pertenece a, este tipo de cariño es muy natural, nos encariñamos, tenemos vínculos afectivos, pero siempre hay que pensar en esto, el sacerdocio es de Dios, es de Cristo y de la iglesia, y donde haga falta. Nosotros no somos misioneros, no nos cambian a África, a Nicaragua, no es así. Es en un territorio muy delimitado, en este caso nuestra diócesis, conforme la última parroquia para allá es Progreso, para allá Musquis, para acá pues es Progreso también, pues Juárez y hasta allá, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Musquis. Bueno, este es los límites de nuestra diócesis. Los religiosos los mueven a veces en una provincia, en un país, y hay quienes en otros países. Pero nosotros en este territorio, y esa es nuestra vocación, o sea, a eso nos llamó el Señor. Entonces, también nosotros nos apegamos, o sea, también tenemos ese vínculo afectivo también por las obras que realizaste, trabajaste con esta gente por este proyecto, lo sacaste adelante, y de repente te tienes que ir, pero es que a quien seguimos es a Cristo. Entonces, este tipo de apegos, más bien, la separación, que te muevan a otra parroquia, te enseña para no apegarte. En esta vida, yo acabo de hacer el Camino de Santiago, fui a Santiago de Compostela, en España, y una de las cosas que me enseñó fue quitarme cosas, porque yo llevaba una mochila muy pesada. ¿No? Siempre piensa uno que lleva poco, pero tuve que cambiar de mochila por otra más livianita. Entonces, y te das cuenta de que aún llevas muchas cosas y vas sacando. Esta enseñanza también es para la vida. Tienes que desapegarte. Viajar ligero. Viajar ligero, esa es la palabra. Como dice el Señor, que a los ricos es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Una aguja era una puertita chiquita en la muralla, de manera que si llevabas una mochilota no podías entrar. Tenías que quitártela para poder entrar y arrastrarla. Un camello no cabía por una aguja. Entonces, así también necesitamos despojarnos. Y esto nos enseña a despojarnos. Al quien seguimos es a Cristo. Así es. Padre, quisiera finalizar con un capítulo importante y ahí lo vamos a dejar para después, si es posible, que nos acompañes. Pero quiero que nos compartas cuál es la experiencia, dos cosas. ¿Cuál es la experiencia de estar en Tierra Santa, donde Jesús vivió, donde Jesús hizo milagros? Y en la última parte quiero que me digas cuál es el momento más íntimo que has tenido con Dios, alguna manifestación, algo que hayas sentido. Pero primero cuéntanos qué es estar en Tierra Santa. Bueno, Dios me ha concedido en 2 ocasiones estar en Tierra Santa. Una, cuando estudiaba en Roma, fui a una peregrinación, o sea, fuimos una semana. Y después, recién que llegué aquí a Sabinas, en el 2019, fui a un retiro de 3 semanas. Eso fue una bendición, poder estar con mucha calma en los lugares que nuestro Señor vivió, tanto en Galilea, estuvimos en Galilea, como en Judea. Estuvimos en Galilea, en Nazaret, en Nazaret y cerca de Cafarnaúm. Entonces, algo que se me grabó desde la primera vez que fui, fue cuando íbamos en suena muy bonito poder platicarlo, y a mí me encanta.
íbamos en una lancha por el lago de Galilea y el padre que nos iba guiando le dijo, es una lancha, una barquita. Le dice al encargado, al capitán, apaga el motor y detén aquí la barca. Nos paramos en medio y nos dice, miren, todos los lugares que hemos visitado, en Belén, en Nazaret, en el mismo Jerusalén, no se diga, pero todos los lugares por donde Jesús pasó ya están destruidos y vueltos a construir, o sea, no están como Jesús los vio. El único lugar que está como Jesús lo vio es aquí. Dice, porque el agua está donde mismo, es el mismo lago, las montañas voltean alrededor, son las mismas, entonces te causa una impresión saber, entonces, y te quedas viendo y dices, ¿este paisaje lo vio Jesús? Porque, por ejemplo, estás en el huerto de los olivos y volteas a ver la ciudad de Jerusalén, la muralla ya es otra, no es la que Jesús vio. El Santo Sepulcro ha sido destruido y construido muchas veces. Claro que es el centro de nuestro, el punto, si hay un lugar santo, es el Santo Sepulcro. Y sí, ahí sí pudimos concelebrar la misa, fue una bendición poder tocar esa piedra que está encima en la que estuvo Jesús, pero es en ese espacio, dices, aquí se levantó, resucitó, es algo indescriptible, o sea, es una emoción saberlo, porque decir, no solamente el que fundó nuestra religión, sino el que entregó su vida por nosotros, el lugar donde derramó su sangre, ahí está, es Jerusalén, está también en el Santo Sepulcro, es un mismo templo. El lugar donde nació en Belén, poder tocar la piedra donde Jesús nació, es indescriptible, es tocar físicamente los lugares y es tocar nuestra fe. La fe es algo que no se puede ver, no se puede tocar, pero en esos lugares puedes tocarla. A eso me refiero. Tienes un sentimiento especial. Sí, de emoción, sí, de emoción y de fe, de poder tocar esos lugares. Sí. Así es. ¿Qué es lo que ha alimentado tu fe, Padre? Te decía por último, y si nos puedes compartir una experiencia que hayas tenido, yo sé que la fe no se puede ver, lo que sentimos. Mira, te voy a comentar algo. En una de tantas entrevistas que he hecho como reportero, en un 12 de diciembre, entrevisté a una señora guadalupana, una señora muy grande, yo creo que ya tenía como 80 años, no sé si vive todavía la señora, te estoy hablando hace 9 años, estaba yo en Canal 15, y entrevisté a una señora que me platicó, estaba ahí sentadita ahí, donde está tu oficina, ahí afuera, estaba sentadita, y alguien me dijo, esa señora es guadalupana, pero de hueso colorado. Fuimos y la entrevistamos, no recuerdo su nombre. Y yo le hice la misma pregunta, bueno, ¿ha tenido alguna experiencia? Dijo, y ella contó que cuando fue a la basílica, dijo, cuando estaba yo ahí hincada, pidiéndole a nuestra Virgen, decía, sentí algo muy bonito, no sé cómo decirte, pero era un fuego que no quemaba. Pues. Sentí algo tan hermoso que sentí como si fuera su presencia. Y ella contestó con eso una oración que yo le llevaba. Dijo, no sé cómo explicártelo, pero nunca he sentido cosas más bonitas. Entonces... Sí. Bueno, Dios me ha concedido varios momentos. Uno, siempre, cada misa es especial. O sea, a lo mejor para mucha gente la misa es rutina, porque pues, ¿cuántas misas he celebrado en mi vida? O sea, miles de misas, la verdad, miles. Pues, en 26 años de sacerdote, celebrando aquí en la parroquia 2, 3 misas diarias, los domingos 5, 7 misas. Entonces, imagínate ya tanto, no, ya pierde uno la cuenta, pero cada misa es especial, cada hora santa, cuando oramos ante el Santísimo Sacramento, ver sanaciones físicas, personas que me dicen, Padre, tuve este diagnóstico y aquí están los resultados del médico y aquí están los resultados nuevos, a Dios me sanó. Eso es especial. Ver gente que salió adelante de un problema después de una oración, después de ser escuchada, porque nos toca escuchar mucho, personas no solamente en confesión, sino en dirección espiritual. Anécdotas bonitas, como por ejemplo, me tocó estar cuando yo estudiaba en Roma, la elección del Papa Francisco. Yo estaba en la Plaza de San Pedro, ver por primera vez al Papa, junto con tanta gente que estaba alrededor, se experimenta la fe.
Dios me ha concedido conocer a los 4 papas, o sea, a Juan Pablo II en el 90 en Monterrey, a Benedicto XVI y el Papa Francisco en Roma. Los vi muchas veces me tocó estar en eventos con ellos. Al Papa León lo conocí apenas ahora que andaba después del camino, fui a la misa del cónclave, a la misa del inicio del cónclave. Ahí está. Dios me concedió estar ahí y lo vi entrar junto con los demás, era cardenal todavía, o sea, pero 2 días después lo vimos salir. Ya no me tocó verlo desde la plaza, yo ya venía de regreso, estaba en Madrid. Son momentos de fe con la iglesia, de mucha emoción. Y otro momento muy bonito que Dios me concedió vivir fue lo del trasplante. O sea, la emoción, la alegría que yo llevaba ese día de la cirugía era algo indescriptible. Dios me regaló una paz, una felicidad. No tenía miedo. Yo iba en la silla de ruedas porque te llevan en silla de ruedas. Me llevaron primero con mi amiga para darle la bendición, nos dimos ahí un abrazo, me fui al quirófano, pero el consuelo y la paz que sientes en ese momento no se puede comparar. No era nervios, no ibas con miedo. No era miedo. Y luego, pues después, cuando estás anestesiado, pues no sientes nada. Pero cuando me despierta el doctor y me dice, padre, ya terminamos. Había pasado 1 hora de que había terminado la cirugía, o 2, no sé cuántas. Yo seguía dormido. Y lo primero, ¿cómo está Cecilia? Dice, está muy bien. Y cerré mis ojos y dice, padre, no se duerma. O sea, yo como que sentía un sueño. Lo único que quería saber era que ella estaba bien y que su cirugía había estado bien. Pero ha sido, o sea, puedo comparar lo que te platicaba, las misas, las horas santas, el momento de iglesia en la plaza de San Pedro viendo al Papa por primera vez, la cirugía, son momentos en que Dios, momentos muy diferentes, claro, en que Dios te dice, estoy vivo, estoy aquí contigo, o sea, que llegas a palpar literalmente lo que no se palpa, a oler lo que no se huele. Experimentas a Dios realmente. Así es. Esa ha sido mi experiencia. Yo espero que sirva de algo a quien pueda servirle. Claro que sí. Y padre, pues aprovecho para dejar el libro de tu vida ahí, en este capítulo. Me gustaría que le dieras un mensaje a las personas, a las familias, pues que ya no te vamos a ver aquí en la iglesia, pero que obviamente te vamos a volver a ver en la vida, primero Dios. Sí, pues yo agradezco mucho a la comunidad de Sabinas, una parroquia, una comunidad, una ciudad de mucha fe. La verdad, lo puedo decir donde quiera, que aquí en Sabinas la fe es más viva, hay más fervor, y eso tienen que mantenerlo porque se avecinan tiempos y ya se experimentan tiempos de pérdida de la fe, y al caer la fe caen los valores, y al caer los valores cae la sociedad. Entonces no suelten esa fe que tienen y tómense siempre de la mano de Dios, que Dios nos quiere felices y Dios provee. No preocuparnos, como dice el Señor, del día de mañana, a cada día le basta su propio afán. Entonces yo agradecerle a la comunidad de Sabinas tanto cariño, tanta generosidad, tanta cercanía, como yo les compartía también ahí en la parroquia, que cuando yo estaba en Nueva Rosita, escuchaba aquello de que para gente fina la de Sabinas. Ajá. Y yo les decía, esa es una rima nada más, no se la crean. Pero ya al estar aquí, yo digo, no, o sea, tiene algo, tiene verdad. Algo ahí, pues yo creo que toda ciudad tiene su encanto. Sí, claro. Entonces yo les agradezco mucho a la gente de Sabinas su cercanía, su amistad, su fe, su generosidad. Son muchas cosas que destaco de aquí. No es un eslogan que son hospitalarios. No, también es la hospitalaria, sí, claro, gente fina, gente hospitalaria, todo podemos decir, orgullosos de sus cabalgatas, así es, de su feria, tantas cosas bonitas. Somos una ciudad, yo me siento parte de una ciudad chiquita, pero muy viva, muy alegre, una ciudad muy, muy alegre, y no suelten eso, ni suelten la fe. Así es. Padre, pues muchísimas gracias te doy. Gracias. De nuevo. Gracias a ustedes. Eres nuestro padrino, igual te vamos a dar las gracias. Y también a las personas, gracias por ver este podcast. Les invitamos a que se suscriban
por favor, y también que nos dejen su opinión para que el padre Juan Gerardo por ahí lo lea posteriormente, que pues estemos ya en el YouTube, en la página El Libro de mi Vida. Muchísimas Suscríbanse gracias. y compartan. Por favor.